Hoy tenemos dos charlas. Ahora vamos a empezar con la primera, la segunda va a estar empezando a eso de las 8. La primera, les cuento a quien ven en pantalla, que es el arquitecto Jorge Jáuregui. Va a estar dándonos una charla titulada Urbanismo, Economía y Sociedad, los desafíos post-pandemia. Jorge es diplomado arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, arquitecto urbanista por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Federal de Río de Janeiro, reside en Río de Janeiro, donde tiene su oficina. Trabaja permanentemente en el tema de la habitación de interés social y sus implicancias urbanísticas, arquitectónicas y ambientales. Investiga sobre la calificación de las periferias urbanas, considerando las articulaciones entre planeamiento estratégico y diseño urbano desde un punto de vista prospectivo, sobre genética urbana, vivienda evolutiva y ecogénesis. Todo eso. Así que, bueno, Jorge, cuando quieras arrancar, aquí estamos. Bueno, gracias por la invitación a vos y a Juan Manuel para participar de este evento. Y un saludo para todos los amigos de la FADU, que son muchos. Sí. Antes de comenzar, voy a anunciarles que a partir de junio, del 8 de junio, voy a estar dando un curso sobre todos estos temas que estamos tratando durante este momento, este periodo, que va a ser anunciado después en Instagram y en Facebook, en mi página. Buenísimo. Yo quisiera que abran ahí un link que les vamos a mandar, donde hay una parte que voy a tratar hoy, un texto, que está en mi página, y que es un texto que se llama Reflexiones a partir de la pandemia y su contexto. Bueno, pandemia o pandemia, ahí, pandemia aquí. Que yo voy actualizando cada 7 días. O sea, considero que 7 días son el tiempo para yo ir reflexionando sobre todos los temas que van surgiendo, que van siendo colocados y que yo voy elaborando. Entonces, para comenzar, ¿cuál es el escenario hoy? El escenario mundial, yo anoté algunas cosas, es de adensamiento poblacional, o sea, somos 7.700 millones de habitantes en la Tierra, donde 2 billones en condiciones precarias, según la OMS. Además del adensamiento poblacional, la característica son los grandes movimientos transcontinentales, los viajes por todo el mundo, y los antibióticos cada vez más multiresistentes. El virus, entonces, encontró un escenario con personas vulnerables que permitió la rápida diseminación por el planeta. Pero hay otro virus, peligroso también, que antecede un poco a la pandemia, y que es la infodemia, o sea, esta polución de informaciones que sufrimos en este momento, desde hace ya antes, como dije, de la pandemia, y que yo entonces quiero caracterizar a través del texto que entonces vamos a disponibilizar ahí, referido al malestar actual en este momento de la civilización. Está aquí abajo en la página el link, que lo pueden abrir si quieren, yo lo voy a comentar aquí. Ese malestar, yo tomé como referencia un texto de Freud de 1930, del malestar en la cultura, y lo actualicé, digamos, traje para los días de hoy, haciendo una caracterización de ese malestar, primero en lo político, o sea, que tiene que ver con la manipulación de la opinión pública con noticias falsas. Eso está claro en todo el mundo, en particular acá en Brasil, claro. Después, el malestar económico, que implica el aumento de las desigualdades provocados por el neoliberalismo. Tercero, el malestar social,
o sea, lo que tiene que ver con la exacerbación de las diferencias, la intolerancia, el racismo, la xenofobia y el rechazo a los inmigrantes en todos los países. Después, el malestar ambiental, que tiene que ver, claro, con la contaminación, la polución, los incendios, el calentamiento global, el agotamiento de las fuentes de recursos. Siguiendo, el malestar urbano, o sea, eso tiene que ver directamente con nuestras profesiones, que implica estas ciudades divididas entre el sector, ciudades y sociedades, entre sectores formales e informales, con grandes áreas sin calidad urbanística, arquitectónica, paisajística y ambiental. Después, el malestar en la civilización específicamente, que tiene que ver con esta cuestión que yo voy a enunciar aquí, que merecería después un desarrollo en otro momento. Apropiación de la idea de progreso por la ciencia, pero considerando que el conocimiento científico no es más visualizado como un factor de civilización. Ahí hay un enorme problema en este malestar. Y finalmente el malestar en la subjetividad, que tiene que ver con el pacto del progreso con la barbarie, evidenciado hoy en varios países, que ni siquiera preciso mencionarlos. Lo que coloca todo esto, todo este malestar, la necesidad de un giro civilizatorio, de lo cual vienen hablando varias personas, filósofos, etcétera, pensadores. En lo urbano, este malestar implica que vamos a tener que repensar la ciudad a partir de una reorganización del espacio urbano y especialmente del espacio habitacional, disminuyendo los puntos de vulnerabilidad, sobre todo en las regiones más pobres, como vimos, que son las donde está el problema en este momento, en particular en América Latina. Pues el riesgo de contagio varía enormemente en función de las condiciones socioeconómicas, dentro mismo de cada ciudad, pues la capacidad de los individuos de hacer aislamiento es completamente diferente. El ADN de lo urbano es una cuestión fundamental a ser repensada. En lo habitacional, obviamente que se trata de repensar todo lo que considerábamos como paradigmas. Que tiene que ver para mí con hacer estallar el cuerpo de las edificaciones, bien como los espacios interiores, junto con los programas, estallar todo, el cuerpo arquitectónico y los programas, atendiendo al mismo tiempo tanto a las cuestiones de género, especialmente la mujer, claro, como a las condiciones de habitabilidad, que sabemos, que vemos, que conocemos, que son muy disímiles en nuestros países. Todavía en lo habitacional, la relación interior-exterior, la necesidad de privacidad de cada miembro, que está claramente colocada, la necesidad de trabajar en casa, que apareció durante la cuarentena, estudiar, convivir, que fue fuente, y está siendo todavía, de todo tipo de conflictos. Esas son demandas que dependen, obviamente, de las condiciones socioeconómicas de cada lugar, de cada país. Porque una cosa es organizar todas las actividades cuando se dispone de áreas adecuadas, generosas, entre comillas, y otra en la vivienda popular, siempre reducida. Pero es posible hacerlo. Yo voy a disponibilizar ahí una imagen de un apartamento de 42 metros cuadrados que elaboramos hace mucho tiempo durante el trabajo con el Favela Barrio, que ya en aquella oportunidad mostraba esta idea, esta voluntad de integrar al mismo tiempo que garantizar privacidad para los miembros y los diferentes usos de la vivienda. Eso tiene 42 metros cuadrados, que es
el área máxima permitida por la legislación municipal acá en Río, cuando se trata de cambiar la vivienda que la persona tenía, que hay que demoler por diversas razones por insalubridad, porque está en malas condiciones de edificación, o porque se va a abrir una calle o se va a construir un equipamiento público en ese lugar. Entonces, en ese caso, el gobierno, el poder público, le da, en cambio de la casa que tenía, esta unidad que puede tener solamente hasta 42 metros cuadrados. Hay mucho que hacer en este aspecto, pero vamos a volver al inicio, pero podemos trabajar bastante en esta resignificación, tanto de lo construido, cuanto de lo que tenemos que proyectar desde nuevo, a nuevo. Por eso tenemos que repensar tanto el hábitat, o sea, todo, la ciudad, y el espacio doméstico, a la luz de la experiencia y de nuevos conceptos que tenemos que elaborar. En parte, hay conceptos que nos van a servir, que ya estaban elaborados, que hay que resignificarlos, revisarlos, y otros vamos a tener que construir los conceptos. Yo estoy trabajando en eso con mi equipo, el Atelier Metropolitano. El otro punto era, que ustedes enunciaban ahí cuando me enviaron el temario, era relativo a las ciudades compactas versus ciudades desparramadas. Claro que ahora, con los conflictos que surgieron, bueno, ya veníamos desde hace mucho tiempo trabajando la idea y buscando la ciudad densa, compacta, conectiva y verde. Eso implica que no solo no se trata de una estampida a la periferia o al campo, como algunos por ahí andan proponiendo, sino que hay que resignificar lo que tenemos, partir de lo existente, tanto urbano cuanto habitacional, y trabajar a partir de eso. La densidad es un valor conquistado por la humanidad muy importante. La densidad de los grandes aglomerados urbanos, las metrópolis, inclusive las megaciudades, que sabemos que tienen una potencia para la creatividad y para la interactividad social que no se puede encontrar en la baja densidad. Entonces, la alta densidad hay que seguir trabajándola, retrabajándola. Sí, desde hace tiempo ya hablábamos de urbanizar el campo y ruralizar la ciudad. Eso, entre comillas, continúa siendo un objetivo. ¿De qué manera lo vamos a lograr? ¿De qué manera hay que repensar eso a partir de ahora? Esa es la cuestión a pensar. Y en eso, en lo de lo denso, yo quería colocar una reflexión sobre lo abigarrado. Que lo abigarrado se emparenta, pero no es lo mismo que la alta densidad. Cuando digo abigarrado, quiero decir, por ejemplo, La Salada en Buenos Aires, o la Feria de Acarí, acá en Río, que tienen estructuras similares, de una alta potencia de producción, y que por eso yo hablo de que ahora, a partir de ahora, vamos a tener que reconectar urbanismo, habitabilidad y economía. O sea, lo económico pasa a ser un factor fundamental para repensar todo el cuerpo urbano, digamos así. Y dentro de eso, claro, lo que venimos hablando ya desde hace un tiempo, el nuevo papel de los barrios, o digamos una nueva función urbana para los barrios, reduciendo la necesidad de desplazamientos al centro a través de la absorción de algunas funciones urbanas centrales, no para vaciar el centro, sino para reequipar los barrios con, digamos, apoyos para actividades
que impliquen menos necesidad de desplazamiento, de dislocamiento. Eso tiene que ver con el espacio público, con la movilidad en los barrios, movilidad tanto vehicular cuanto de caminantes, bicicletas, etc. La verdificación a todas las escalas de la ciudad, del barrio, de la manzana y de los edificios. Esa reintroducción del verde es una cuestión muy importante, junto con el trabajo sobre los espacios intersticiales, tanto urbanos cuanto habitacionales. Hay muchos espacios por ahí para resignificar, para retrabajar, que tienen que ver con conceptos que trataban algunas cuestiones como apenas funcionalmente. Por ejemplo, las escaleras. No solo las escaleras en los edificios, también en las casas. Hoy la escalera se transformó en un elemento fundamental, un espacio tan importante cuanto el resto de los espacios habitables. Y hay que hacer la escalera muy habitable. La escalera, las terrazas, los balcones, la transición interior-exterior, o sea, esta cuestión de las pieles que se habían ido afinando demasiado hasta quedar pieles tensas, finísimas, súper tecno, que hoy creo que hay que dar una reconsiderada a todos los otros mecanismos no tan caros, no tan tecnológicos, de filtro interior-exterior, control de la temperatura, control de la privacidad, inclusión del verde, huertas verticales, huertas en el interior mismo de los pequeños espacios de los apartamentos, cultivos. Entonces, creo que ahí hay varios temas que a partir de ahora van a ser muy ricos para trabajar en el diseño también. No sé cómo estamos de tiempo. Bueno, cuando yo digo ciudad densa, quiero decir, considerando la ciudad por sectores, la densidad por sectores, de acuerdo al contexto. La densidad tiene que ver con el contexto. En algunos lugares, algunos coeficientes son altos en un contexto, pero bajos en otro. Entonces, la densidad no es una regla uniforme. Compacta quiere decir sin espacios muertos entre las diferentes partes del barrio o de la ciudad. Conectiva, claro, priorizando sobre todo la articulación de los diferentes sistemas de movilidad. Y verde, porque hay que, como yo decía, reintroducir vegetación a todas las escalas, de la ciudad, de los barrios, de la manzana, de las edificaciones. Revisando entonces ese papel del barrio en su función urbana, es decir, como creador de condiciones de vida completa en sí misma, entre comillas, nada es completo en sí mismo totalmente, ni la ciudad, ni la megaciudad, ni nada, pero este completo en sí mismo apunta, yo quiero decir, apuntar a condiciones de habitabilidad más generosas, más para las diferencias. Incluyendo sí, la necesidad de concebir nuevos equilibrios urbanos. ¿Qué serían esos equilibrios urbanos? Relaciones de complementariedad entre los diferentes barrios, reequilibrando la relación masa verde, masa construida, de que hablaba Lucio Costa hace mucho tiempo, y creando centros de generación de trabajo y renta en las 4 escalas del urbanismo. En la grande, en la pequeña, en la media, en la grande y en la territorial. Estos centros de generación de trabajo y renta, yo los pienso como nuevos nodos articuladores que congreguen a partir de la celebración del trabajo la reunión, la convocación de los intereses de los diferentes sectores sociales que componen cada sociedad. Yo creo que paro ahora por aquí. Vamos a las cuestiones que
puede haber suscitado esto, y después continúo. Buenísimo. Bueno, ahora, como veníamos, nosotros, nuestra idea ahora es que el que tenga ganas de plantear algún tema o de hacer un intercambio con vos o Sí. tener una idea respecto a esto, que pueda prender el micrófono y empezar a hablar. Acuérdense también, si quieren, si están un poco tímidos, si no quieren hablar, pueden escribirlo por el chat, que yo lo voy leyendo. Perfecto. No sé si alguien quiere empezar, si no yo ya tengo algo para preguntarte. Para provocar. Voy a, voy a preguntar, sí, yo algo. A mí me interesó esto que mencionaste ahora recién último, sobre el tema de los espacios intersticiales, ¿no? Es algo que también vinimos hablando nosotros en varias de las charlas anteriores, de cómo hay un montón de espacios de la ciudad hoy que, a ver, indicaría que de alguna manera seguramente van a tener que resignificarse y empezar a tomar otra importancia, ¿no? A nivel urbano desde el uso, digo, ¿no? Este tema de que obviamente ahora deberíamos necesitar más espacio, entonces hay espacios como, qué sé yo, las calles en sí mismas, o vos fuiste mencionando varios otros espacios intersticiales. Las veredas. Sí, la vereda, las calles, bueno, ¿no? Un montón de espacios que antes tenían un solo uso, ahora probablemente, no sé, habrá que trabajar en pos a que eso tenga otro lugar. No sé si allá en Brasil, o sea, nosotros lo que vemos de Brasil en las noticias, te imaginarás lo que es, ¿no? O sea, Sí. to- Mejor todas no saber. malas noticias, pero no sé no sé cómo vienen en materia urbana desde ese lado, digo, en pensar a ver cómo van a ser estos nuevos espacios, si hay algunas propuestas referidas a esto. Sí. No, propuestas no hay. Las propuestas hay que pensarlas. Yo te cuento cómo es Río de Janeiro. Río de Janeiro es una ciudad que no tiene ningún aprecio por el espacio público. Las plazas no sirven para nada, van las empleadas con los chicos de la clase media a pasear a los perros y los niños, y no son lugar de encuentro, no es un lugar de civilidad. Son lugares que están ahí medio como abandonados, como sin querer. El único lugar público socialmente activo que tiene Río es la playa. La playa es lo más democrático, el lugar de encuentro, claro que en condiciones especiales. Gente sin ropa, o sea, en la playa no se puede hacer una discusión sobre filosofía, nadie va a filosofar a la playa, a la playa se va a otra cosa. Entonces, pero aún así, por ejemplo, un barrio como Copacabana, que para mí es una especie de símbolo, entre comillas, de urbanidad potente. Tiene los ricos, la clase media, los pobres, los turistas, la prostitución, todo. Entonces, un barrio en ese sentido bien representativo de una determinada sociedad, organización social. Y en ese barrio, la playa es un lugar democrático y vivo 24 horas. La playa de Copacabana es la única que se puede recorrer de día o de noche a cualquier hora y que tiene unos puntos magníficos de vista para contemplación, para consumir paisaje magnífico, de escala metropolitana. Entonces, en ese sentido, es un buen referente, a pesar de muchos otros problemas que tiene, pero digamos, todavía, ¿cómo podemos pensar lo completo en sí mismo y estos espacios de encuentro, estos espacios de civilidad que fomenten la reunión de las diferencias, al contrario de la separación de las diferencias? Un poco lo que Derrida llamaba la terapéutica política, la convivencia de lo diferente. Creo que a partir de ahora tenemos que apuntar en esa dirección. ¿De qué manera vamos a ser capaces de repensar todos los espacios, a todas las escalas, grandes, pequeñas, mismo los espacios estos que uno a veces puede hasta haber pasado desapercibido en el trajín de la vida normal, entre comillas, ahora con la atención mucho más minuciosa, vamos a poder repensar mucho más en detalle las cosas.
Creo que por ahí hay un tema. Sí, 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 totalmente. A ver, voy a leer acá una pregunta que pusieron recién. A ver, que pregunta Jorge Marusich, que dice, ¿cree que la compacidad de las ciudades puede fragmentarse en una sumatoria de centros que permitan reducir el traslado de personas hasta sus lugares de trabajo? No sé si es una pregunta o una afirmación, Jorge. No, parece una pregunta. Si puede, si cree. Sí, cree. Yo creo Sí. que es eso, sí. Eh, Pregunta, sí. Ahí entraron los signos de pregunta. bueno, entonces, sí, la compacidad, pero no creo que, yo no entiendo esto que yo digo de resignificar los barrios como fragmentar. No, los barrios ya están fragmentados. Creo que hay que reconectar, o sea, reconectar los barrios entre sí, es todo un trabajo que implica ingeniería de sistemas de vías, por un lado. Claro que no me gustaría que lo piensen por el lado de llenar la ciudad de viaductos. Yo estuve este año en El Cairo, y El Cairo prácticamente es un enrejado de viaductos pasando por encima de las construcciones abajo. Un desastre urbano, obviamente. Entonces, no en ese sentido de favorecimiento del automóvil, sino hay que repensar los sistemas de transporte público, claro, sobre todo los sobre rieles. Bueno, tenemos toda esta perspectiva de lo eléctrico, de lo menos contaminante, de diferentes escalas de movilidad también. Porque la ciudad tiene diferentes ritmos urbanos, entonces tenemos que adecuar sistemas de movilidad a los diferentes ritmos de la ciudad. El ritmo de la metrópolis es una, el ritmo del barrio es otro, el ritmo de, por ejemplo, un barrio popular es otro. Y no en tanto tenemos que encontrar los puntos de articulación de esos diferentes sistemas. Entonces, hay un tema por ahí en la movilidad y un tema en conseguir, luchar para que todas las partes del barrio sean importantes o atractivas al mismo tiempo, o con igual importancia. Un objetivo desmesurado, imposible. Bueno, vamos a ver. Yo creo que recalificar los barrios tiene que ver con eso, de garantizar urbanidad, que pueden ver después lo que dicen los antropólogos sobre lo que es la urbanidad, el sistema de vida que puede surgir en un determinado contexto físico, el sistema que tiene que ver con los espacios públicos, claro. Entonces, esa disponibilización de espacios públicos y la resignificación de la función de la plaza, parque, etcétera, la cita, espacio residual entre edificaciones, que ahora se mostró bien importante. O sea, la gente precisaba poder estirar sus piernas, digamos así, en lo más próximo posible de su lugar de residencia. Me acuerdo que cuando empezó la cuarentena, yo recibía informaciones de Buenos Aires de que estaban pensando en los barrios populares, cuarentenas por sectores, o cuarentenas barriales. Sí, a mí me pareció una idea que hay que trabajarla, sin duda. No se puede pensar la cuarentena por igual para los barrios de la clase media y los barrios populares, son cosas diferentes. Hay que adecuarse a eso, hay que adecuar los conceptos para pensar eso. Y entonces sí, hay un tema ahí, pero no fragmentar, no creo que sea, al contrario, la ciudad ya está muy fragmentada, hay que reconectar. ¿Allá se tomó alguna medida para lo que son los barrios populares o, digo, en el tema de... No, los barrios populares fueron olvidados por el poder público, todos los gobiernos aquí, federal, provincial y municipal, no tienen el menor interés en los barrios populares. Y los barrios populares que tienen una cierta escala se organizaron por su cuenta, inclusive contratando ambulancias, médicos, enfermeros por plazo definido, 30 días, renovable por más 30, etc. Entonces, fue la iniciativa de los barrios populares
que resolvió o contribuye a resolver sus problemas, sin esperar la ayuda de los gobiernos que no llegó. Sí, sí. Sí, acá, bueno, justamente esto que vos decías de organizar la cuarentena, digamos, que no merece la misma, el mismo trato, las mismas reglas, ¿no? Los diferentes tipos de barrios, que por eso también venía un poco este eje que nosotros, un temático que habíamos abierto, que era el tema de qué pasa ahora con todo el paradigma de la ciudad compacta, Sí. en el sentido de, obviamente, hay compacidad y compacidad, ¿no? Obviamente, lo que son algunos barrios populares está por encima de lo que, digamos, se agrega el problema del hacinamiento y bueno, y un montón de cuestiones. Pero venía en línea con eso, ¿no? Como, bueno, ¿y ahora qué pasa? Sí, obviamente tenemos que estar concentrados, pero bueno. Y yo voy a aprovecho para ligarlo con una pregunta que pusieron acá, que es muy amplia y filosófica, creo, que yo también la tengo, por eso la voy a decir, que pregunta Javier Sass, que dice, ¿qué nos hace pensar que las cosas van a ser diferentes a partir de ahora? Yo no sé qué ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Sí. Bueno, me gustaría tener esa confianza. Yo no tengo. Habría que hacer como para que sean. Vamos a ver si somos capaces. Pero que por su cuenta van a hacer, no creo. No son lo que nos indican los acontecimientos que vemos en cada país y en el mundo. Va a divergir mucho de país para país la respuesta. O sea, tenemos que poner, yo creo, en ese sentido filosófico, en movimiento una inteligencia social planetaria, pero sabiendo que, digamos, una tarea hercúlea. Hay inteligencia social, hay que juntarla, hay que conectarla, hay que trabajarla. Está dispersa, está, digamos, como latente por ahí. Yo creo que una cosa que quedó clara a partir de la pandemia es que faltó una lideranza planetaria, justamente. Faltó un referente global, ya que estamos en una situación del mundo globalizada. Ni las organizaciones como la OMS, ni otras, ni menos todavía los bancos mundiales y todas esas cosas que más complican que resuelven, fueron capaces de orientar una convergencia de acciones, que es lo que se precisaba, una convergencia de acciones internacional para, digamos así, compartir esfuerzos para tanto de combate a la propia pandemia, cuanto de iniciativas para reorganizar y reordenar el funcionamiento de este sistema, entre comillas, complejo, injusto, para decir lo mínimo, del cual somos parte. Entonces, ahí hay algo profundo que tiene que ver con ese giro civilizacional que yo hablaba. Juntar estas inteligencias. Yo me acuerdo que hace unos años yo proyectaba acá en Río, en los proyectos de urbanización de escala urbana, no me acuerdo ahora cómo le llamaba, pero era así, Centro de Encuentro de las Inteligencias, que era conectar poder público, inteligencia comunitaria, inteligencia técnica, llamémosle, nuestras disciplinas, lo disciplinario, el urbanismo, la arquitectura, el paisaje. No se materializaron porque no hubo suficiente eco en el poder público, suficiente interés como para viabilizar eso, que implica un trabajo complejo. No es solo urbanismo, ni arquitectura, ni paisaje. Implica también sistemas organizativos productivos, asesorar a la gente, a las organizaciones barriales, por ejemplo, para que den el salto de escala de lo individual a lo colectivo. Una cosa es una persona trabajar en su casa con su familia o su pequeño equipamiento, máquina, lo que sea.
computador. Otra es darle a eso una escala de cooperación colectiva. Es bien diferente. Y yo creo que en este momento tenemos que tender hacia eso, tenemos que buscar cómo juntar lo que yo decía antes, lo urbano con lo económico productivo, claro. Sí, sí, eso estoy de acuerdo, asumiendo esto, ¿no? De incluir a la matriz productiva, o sea, Sí. todo lo que sea urbano, las nuevas urbanizaciones tienen que estar acompañadas de una matriz productiva, si no, bueno, tiene corta vida. Claro, exactamente. Ya lo conocemos bien en Latinoamérica. Sí, sí. Acá, bueno, por suerte hoy tenemos gente que está en varios lugares de Latinoamérica, estaba leyendo acá, nosotros tenemos en la maestría misma alumnos de varios lugares, pero además tenemos gente invitada que está desde México y demás, nos pueden ir contando también. Saludos para los amigos de México. Saludos. Bueno, a ver, no sé si hay alguien que quiera abrir el micrófono y preguntar algo en particular, o puedo seguir leyendo preguntas. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, bueno, ahí está. Justo desde... A ver. ¿Gabriel? ¿Hablo yo? Sí, sí, sí. Sí, si la pandemia, bueno, antes le había hecho una pregunta que me la contestó otra participante respecto de la incidencia de los barrios populares en la totalidad de la población brasileña y en las ciudades, partiendo de lo que vemos acá en la Argentina, que tenemos más de un 10% de los habitantes, de los argentinos, en los barrios populares. Y la pregunta iba hacia la pandemia no pone en vigencia de otra nueva manera la vieja contradicción. No considera... No escuché esa parte, no escuché la última parte. Si esta pandemia no está poniendo de relieve nuevamente la urgencia de abordar la vieja contradicción campo-ciudad. Sí. Bueno, campo es una palabra difícil de pronunciar en las megaciudades. El campo está muy diluido, muy, digamos así, contaminado urbanísticamente. Pero primero vamos a los porcentajes. Sí, aquí en Brasil los porcentajes de la informalidad son muy altos. Río tiene 30% de informalidad, favela. O sea, 1,5 millones de personas viviendo en favela, en Río. Cuando uno va más para abajo, va decreciendo el porcentaje, cuando vamos para Porto Alegre. Cuando vamos subiendo para el norte, o sea, Recife, Salvador, Recife, João Pessoa, Fortaleza, llega al 50%. 50% de la ciudad es informal, o sea, escandaloso. Por lo tanto, ahí no se trata de, digamos así, de acciones cicatrizantes. Se trata realmente de acciones estructurales que hay que realizar en lo urbano social, para, digamos, incorporar gente a la urbanidad. La gente que yo digo de los porcentajes de excluidos están fuera de la urbanidad, ni siquiera participan de los beneficios de vivir en una metrópolis. Sí, totalmente. Creo que estabas, Aníbal, por ahí, Figueroa, que habías también abierto para hablar y justo se superpuso. Sí. Ahí está. Sí, cómo no. Gracias. A ver, bueno, gracias. Rápidamente. Desde México también tenemos obviamente estos temas comunes de realmente varias ciudades juntas en una megaciudad. Y Sí. realidades muy distintas cada de ellas. Desde la realidad suburbana, digamos, que tiene hasta cierto... ciudades suburbanas, los barrios suburbanos, que Sí. la ciudad no tiene mucho problema para resolver ni los asuntos inmediatos de la pandemia, ni tampoco los asuntos económicos a mediano y largo plazo. Pero luego tenemos bastante población marginal o informal, de la cual
andamos sobre el 50%, pero en números que andan llegando a los 10 millones solo en la Ciudad de México, dentro de los cuales también hay muy distintas realidades, porque hay los barrios marginales periféricos que están muy desprotegidos, digamos, y hay algunos barrios que se han depauperado al centro de la ciudad y otros que son estos nuevos barrios construidos básicamente con vivienda subsidiada por el gobierno. Entonces, lo que yo quería plantear es que incluso dentro de la parte de menor ingreso, hay diferencias muy importantes por su ubicación o por su localización que los hacen vulnerables ante situaciones como la pandemia y también muy vulnerables ante las nuevas posibilidades de solución de una realidad que yo sí creo que va a cambiar mucho en cuestiones tanto de educación como de trabajo, como de comercio, pero para que en la que estas zonas o estas partes de la ciudad son muy vulnerables y van a quedar detrás incluso por falta de acceso a servicios básicos. Sí, sí. Vos hablabas de barrios desprotegidos. Sí, la palabra me gusta, desprotegidos. Desprotegidos de todo, digamos. Sobre todo y primero de la atención del Estado, claro. Pero también de otras acciones. No sé si están escuchando. Sí, sí, perfecto. Ah, bueno. Entonces, ¿en qué sentido podemos pensar una protección? Si están desprotegidos, habría que proteger. ¿En qué sentido proteger? Resignificar, retrabajar, urbanizar, claro, en primera medida. O sea, urbanizar un barrio significa una favela, un área informal, no me acuerdo, yo estuve muchas veces en México, no me acuerdo cuál era la palabra para favelas en México. Urbanizar, que implica pensar la conectividad de esa parte de lo informal con el resto de los barrios alrededor, el contexto, y con el resto de la estructura urbana. Esa es una forma primera de proteger. Proteger en el sentido de conectar lo que está desconectado. Llevan, bueno, sistema viario, sistema de transporte público, equipamientos públicos de calidad, no cualquier cosa. Pensar las construcciones, sobre todo las hechas por el Estado, pero no solo, con este ADN de lo urbano que yo hablo, mismo a partir de núcleos habitacionales pequeños, lo que los franceses llaman petit collectif. ¿Qué es un petit collectif? Es un agrupamiento, por ejemplo, de 150 unidades habitacionales alrededor de pequeños espacios de convivencia, pero que se conectan a la trama urbana, no que se esconden de la trama urbana, no que se cierran, que se amurallan. Al contrario, se abren, se conectan, se interceptan con lo existente, demostrando a través de esas acciones una nueva aproximación a la cuestión de la convivencia ciudadana, o sea, a la búsqueda de la continuidad, de la integración de las diferencias, de la convivencialidad. Hay una función didáctica en el proyecto urbano, que yo creo que hay que apuntalar bien, darle todo el énfasis que merece, demostrando, como por ejemplo ya sucedió en América Latina muchas veces, el conjunto Los Andes en Buenos Aires, el conjunto Pedregullo acá en Río, el Parque Ñible de Lucio Costa acá en Río, el Previ Lima, bueno, y muchos otros en América Latina entera, ya son un punto de partida. No tenemos que inventar la rueda está inventada, pero hay que reaprovecharla, resignificarla, conceptualizarla. Y yo hago mucho énfasis en esto de los conceptos, porque hay que ir a la acción. Nuestra profesión es para ir a la acción. Nosotros somos para actuar. Pero si actuamos sin los conceptos adecuados, mucha de la acción se puede perder. Entonces yo creo que esto de unir
reflexión y acción para volver a la reflexión y para volver a la acción es el tema de este momento que más nos tiene que tomar tiempo, digamos así, aunque no sea pago. Sí. Buenísimo. Quería hacer una pregunta, ¿puede sí, ser? no sé quién habla. Pero sí. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Ahí está, ahora te veo. ¿Qué tal? ¿Cómo Todo están? bien. Los saludo a todos. Víctor. ¿Qué tal? Contanos. Yo quería saber cuál situación o protagonismo de las redes tecnológicas que van a tener en esta nueva forma de vida que tengamos, que nos va a tocar vivir. Las redes tecnológicas. Sí, sí, o sea, Internet y todo lo que surja para la comunicación interpersonal a distancia sin la necesidad de movernos, como en este momento. Bueno, yo creo que para la clase media eso va a funcionar bastante. Que hay ya indicios de que eso está funcionando y que se va a mantener. Hay cosas que vinieron para quedarse. Pero no lo creo para los barrios populares. En los barrios populares, la relación personal, el cara a cara, es una cuestión fundamental cultural. No se va a sustituir por ninguna tecnología, mismo porque la actividad en los barrios populares, y hablo de grandes barrios populares, La Rosiña, 100.000 habitantes, Alemán, 80.000 habitantes, Manguinhos, 40.000 habitantes, o ahí, 1, 11, 14, 40.000 habitantes, no sé cuánto tiene la Villa 31. Entonces, creo que en esos lugares la tecnología va a complementar, sí, pero no va a sustituir. No tengo gran expectativa de que digamos, el mejoramiento tecnológico lleve a un mejoramiento socioeconómico. Lo veo más difícil. Creo que en esto que yo digo de los centros de generación de trabajo y renta, ahí sí, y muy mediado por el Estado y lo privado también, ahí sí podemos juntar dos puntas tecnológicas. Alta tecnología, tecnología de punta, y el trabajo manual tradicional. Creo que hay que producir ese encuentro. Digamos que la potencia económica que se pueda generar, la riqueza comunitaria, que es un concepto que estoy trabajando acá en Brasil con un economista, la generación de riqueza comunitaria es un tema que tenemos que abrir los ojos, y más que los ojos, todos los sentidos, para absorber, para ver cómo nos conectamos con eso. Yo hablaba de la salada. La salada es una potencia. Cuando uno va ahí, es un enmarañado de cosas, de actividades de todo tipo, que incluyen tecnología sofisticada y tecnología de la más básica. Entonces, lo popular ya sabe hacer eso, pero se hace desordenadamente, sin calidad digo, de espacios de trabajo, de espacios de convivencia. Es un caos la salada, pero podría no serlo, o podría serlo mucho menos. Hay potencia ahí. Gracias. Sí. Bueno, muchas gracias. Voy a hacer una última pregunta, a ver que también escriben acá, o sea, alguien que tenga alguna que quiera decir. Si no, leo esta que dice, ¿cree que es un trabajo solo de los arquitectos o es necesario un cambio interdisciplinario desde toda la sociedad en su organización? ¿Y cómo cree que podría implementarse? No, claro. Yo cuando estoy hablando aquí, hablo de arquitectura, urbanismo y paisaje, porque estoy hablando en el gueto de los arquitectos. Sí. Pero es claro que no se trata solo de nuestro trabajo. Lo urbano social reclama lo interdisciplinario, lo multidisciplinario, desde hace mucho tiempo. Y creo que se va a incentivar. O sea, la colaboración entre nuestras disciplinas
y las disciplinas que nosotros le podemos llamar complementarias, pero que no son solo complementarias, es fundamental. O sea, es unir inteligencias. Por ahí hay un camino para la unión de las inteligencias. Sí. Creo que es el único camino, ¿no? Sí, Sí. en todo, especialmente en cualquier cosa referida al urbanismo, Sí. es el único camino. Sí. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta que quiera abrir, o si no, le podemos agradecer muchísimo a Jorge por su tiempo y por haber compartido. ¿Hay alguien ahí? A ver, ¿me escucho? Sí. Ahí está. ¿Puedo hacer una pregunta que no es muy arquitectónica? ¿Cómo ves teniendo en cuenta dónde estás y algunas cosas que escuché, cómo ves y que dijiste, qué expectativa tenés pesimista, entre el pesimismo y el optimismo en relación a la situación en el país que estás viviendo, con esta situación, ¿no? No se puede ser optimista, lo voy a decir de esa manera. Frente al panorama actual, los indicadores son pésimos en todo. Esto va a llevar mucho tiempo, no creo que se resuelva fácil, ni con el impeachment, y entonces creo que los que vengan en lugar del que está van a ir más o menos por el mismo camino. Hace falta una gran movilización social que todavía no hay. Bueno, por lo menos no fuiste pesimista, fuiste no optimista. Bueno, ser muy Eso pesimista. lo agradezco, sí, porque si no, viste, no hay forma de avanzar acá. Y voy a hacer una pregunta más, porque, bueno, acá hay bastante gente que está de Brasil, porque hay unos comentarios muy simpáticos para Bolsonaro en el chat, pero serán transmitidos a él. Sí, Comentarios, no entendí bien, comentarios simpáticos a Bolsonaro. Sí, no, simpáticos es una forma irónica de decir Bueno, bueno. Si no, que todo lo contrario. si no, no debían estar en esta discusión. No, totalmente. Perfecto, no, fuera Bolsonaro, eso Sí. está bien. Ahí está, sí. Bastante directos. Bastante directo. Sí. Bueno, buenísimo. Y yo te voy a hacer una pregunta más que a mí también me parece relevante, de esto que mencionaste recién, para profundizar un poquito en lo que acá alguien pregunta, que no sé el nombre porque tiene un nombre críptico, pero que es, ¿qué se puede considerar riqueza comunitaria en una ciudad? O sea, o por lo menos, desarrollar un poco más el término este que usaste para... Sí. Eso es un concepto complejo, Sí. que está en elaboración. Mi diálogo es con Eduardo Moreira, que es un economista, joven economista, 40 y pico años, donde estamos discutiendo esa cuestión. ¿Qué connota la idea de riqueza comunitaria? Diferentes sistemas organizativos que parten, por ejemplo, del ahorro propio para pasar de lo individual a lo grupal. Hay un ejemplo típico, clásico de el trabajo en el campo, por ejemplo. Varios trabajadores y pequeños propietarios rurales se unen y compran herramientas y generan su propio recurso para poder dar un salto de escala en la producción, de lo individual a lo colectivo y de ahí a la ciudad. Entonces, en ese sentido, para los barrios populares que tienen una cierta masa crítica, yo hablaba de Rosiña, Alemán, etcétera, para Isópolis en San Pablo, pero no solo eso, 1114, Villa 31, etcétera. Ahí, entonces, no solo esperar la acción del Estado, un poco como yo decía antes, que las comunidades se autoorganizaron y dieron sus propias respuestas, crearon sus propias iniciativas. Nuestro trabajo, en diálogo con las organizaciones comunitarias representativas, claro, yo siempre digo que a veces voy a Argentina, a varios lugares, y voy a reuniones
en los barrios populares, y hay demasiado puntero. O sea, todo el mundo es representante de alguna cosa. Demasiado cacique y poco indio. Aquí, en Brasil, es diferente. Aquí hay menos interlocutores, más representativos en las comunidades, y entonces se puede trabajar en conjunto elaborando propuestas que después son elevadas y trabajadas frente al poder público. Es un camino diferente de esperar que el poder público formule los programas. También hay que trabajar en eso, en los programas que el poder público formula. Es un camino de dos puntas, de dos vías, es por ese lado. Entonces, riqueza comunitaria tiene que ver con esta autoorganización para el inicio de la producción. Perfecto. Clarísimo. A ver, acá dice, alguien pregunta, ligado a eso, a ver, estoy con esta, vamos a cerrar, que dice, generación de riqueza comunitaria, según lo explicado, no es similar al cooperativismo, digamos, a la formación de cooperativas, digamos, esa forma. No, cooperativa es una forma, puede ser la cooperativa. Vimos en muchos lugares funciona, Uruguay es un caso ejemplar, de las cooperativas habitacionales, etc. En otros lugares no funcionan tanto. Aquí, en Brasil, no hay experiencia de cooperativas. Entonces, lo cooperativo, cuando hay una tradición político-cultural, organizativa, consistente, sí, la cooperativa es un camino, pero no es lo mismo que este esquema organizativo que yo estoy hablando. Perfecto. Bueno, Jorge, desde ya muchísimas gracias por tu tiempo y por toda tu experiencia contada acá. Ahora vamos a recordarles a todos el link que compartiste al principio, así que nosotros ahora lo volvemos a copiar y pegar, porque ya hablaron tanto en el chat que quedó arriba, así que ahí justo lo estamos pegando para que lo guarden y nada, estaremos actualizándonos con tu informe semanal de pandemia. Perfecto, perfecto, y estamos en diálogo. Dale, sí, exacto. Muchísimas gracias. Un gusto. Igualmente.